Muchas gracias por unirse hoy a esta presentación. Es para mí un honor traer este mensaje, traer estas nuevas tendencias o estas nuevas tecnologías usadas en el café y más enfocado en sí a los cafés especiales. Espero transmitir mi mensaje con la mayor claridad posible. Soy colombiano, productor de cafés por toda mi vida. Mis abuelos, mis padres cultivaron café. Pero el mundo cambia, los tiempos cambian y están cambiando muy rápido y eso hace que cada día tengamos que adaptar nuevas técnicas, nuevas estrategias y tengamos que ir modificando la forma de hacer las cosas. Hoy ustedes tienen el honor y el placer de identificar lo que será la caficultura del futuro. ¿Por qué la caficultura del futuro? Porque cada día los mercados son mucho más exigentes, cada día tenemos que proponer nuevas cosas y eso es lo que ustedes van a aprender hoy. Ustedes van a conocer hoy hacia dónde se está moviendo el mundo de la producción de los cafés especiales, un tema que es muy importante en nuestros países como El Salvador, donde estamos hoy, como Colombia, donde vengo, y como muchos países de habla latina y países productores de café en el mundo. Lo que vamos a tratar hoy es el procesamiento avanzado de cafés especiales. ¿Por qué hablamos de procesamiento avanzado? Y vamos a entrar en materia rápido por una cosa, porque no tenemos mucho tiempo y quiero entregarles a ustedes el máximo volumen de información que ustedes puedan digerir, que ustedes puedan adquirir hoy. Son muchas cosas las que ustedes van a aprender hoy, van a tener muchas preguntas, probablemente no podamos responderlas todas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan esa visión y esa introducción a lo que es la nueva caficultura de especialidad y el procesamiento avanzado de cafés especiales. Sí. Tenemos en el procesamiento de cafés especiales, vemos la importancia de la replicabilidad. Aquí vamos a ver cómo lo que pretende resolver esta tendencia. Esta tendencia lo que pretende resolver es la estandarización de los productos. ¿Por qué la estandarización de los productos? Porque nos hemos dado cuenta de que cada bache de café, dentro de un bache a otro, encontramos muchos cambios. Entonces, cuando encontramos un café especial, no sabemos por qué este café fue especial o cómo surgió estos sabores en esta taza. Y cuando queremos hacer un nuevo lote, no tenemos la respuesta del por qué ese nuevo lote fue diferente, ¿sí? De ahí quiero que nos empecemos a conectar y empiecen a ver la importancia de lo que vamos a hablar hoy. Esa estandarización es tan importante que lo hacen en todas las industrias. ¿Y por qué no lo hemos hecho en café? Porque nos hemos acostumbrado a ver el café como una materia prima donde creemos que no es necesario tener control. Pero cuando el mundo empieza a cambiar, nos empezamos a dar cuenta que si podemos replicar, que si podemos hacer que ese café que hoy fue especial, mañana sea igual especial y con los mismos descriptores, podemos lograr disminuir los costos de promoción, podemos lograr aumentar la eficiencia y podemos inclusive disminuir los costos de promoción. Eso lo aprendemos mucho de otras industrias, como la industria de la electrónica. La Coca-Cola siempre es la misma Coca-Cola. No tomamos una Coca-Cola hoy y mañana vamos a comprar otra Coca-Cola pensando en qué sabores voy a encontrar, porque ya sabemos a qué sabe esa Coca-Cola. Esa es la propuesta del procesamiento avanzado, poder replicar. Muchos dirán, eso es imposible, este man está loco. Cuando yo empecé a proponer esto, todo el mundo decía está loco, pero en Colombia ya hay muchos ingenieros químicos, ingenieros de microbiología que están intentando replicar esto y más adelante se van a dar cuenta por qué es importante el ingeniero de microbiología y el químico en esto que estoy hablando hoy, ¿sí? El posicionamiento de producto, lo que les hablaba. Cuando yo creo un producto exitoso, como un iPhone, como la Coca-Cola, como muchos otros productos que podemos encontrar en el mercado, nosotros ya el producto se empieza a vender solo, ni siquiera tenemos que promocionarlo. Es muy desgastante para cada bache de 240 kilos o de 200 kilos
siempre tener que hacer un branding, siempre tener que promocionarlo, es costoso. Enviar una muestra a los países consumidores vale muchísima plata. A través de DHL, a través de la empresa que uses, te empiezas a desgastar, te empiezas a perder dinero, empiezas a ser ineficiente. No quiere decir que esto sea malo, no. Si tú puedes y puedes promocionar tus cafés a través de esta ruta, magnífico, pero vas a requerir muchísimo dinero. A mí desde Colombia me cuesta $300 enviar una muestra a China, por ejemplo. Enviar una muestra a China, $300 para vender un bache de 100 kilos, eso no es rentable. Lo primero que tenemos que entender es que debemos ser rentables y debemos de lograr que no solo yo sea rentable, que mi importador sea rentable, que el tostador pueda tener utilidad. Sí, creo que esta charla va muy enfocada a productores, pero también va enfocada a comercializadores y a tostadores. ¿Por qué? Porque yo no he pensado en decir, y de hecho lo tomo como un chiste, en hablar del pobre caficultor. Yo hablo de que el caficultor se tome su posición y se vea igual de importante que cualquier otro profesional en el mundo, ¿sí? Y es porque cuando yo era niño, a mí me hablaban de caficultura como hablarme de que los caficultores somos unos fracasados. Pero a medida que fue pasando el tiempo, tuve la oportunidad de entender que en la caficultura nosotros podemos ser exitosos, nuestros hijos pueden ser exitosos, podemos hacer industria y que todas las ciencias pueden aplicarse a la industria del café. Evitar pérdidas económicas, ya lo había explicado. Conocer el porqué de los aciertos y de los errores es muy importante. Cuando conocemos el porqué, un café, por ejemplo, tiene fenol, un porqué el café tiene reposo o está contaminado con algún otro producto, o cuando entendemos el porqué este geisha tiene esas notas cítricas o florales, es ahí donde vamos creando una industria que está enfocada a un procesamiento avanzado, que sabemos el porqué de las cosas. La réplica de los cafés es supremamente importante. La réplica de los cafés parten de crear una receta. Esa receta siempre se debe crear, por eso ven en la pantalla unas imágenes con unos procesos experimentales donde evaluamos los microorganismos que están presentes en la fermentación, donde evaluamos microorganismos que vienen de diferentes variedades o diferentes ecosistemas. Los microorganismos son esos pequeños seres vivos que no podemos ver, pero que transforman los azúcares y transforman esos compuestos que están en la cereza, pero pueden transformarlos ¿en qué? Pueden transformarlos en diferentes cosas. La microbiología es una ciencia tan importante para la industria que podemos crear a través de la microbiología medicamentos, podemos crear alimentos y podemos crear múltiples cosas. ¿Eso por qué sucede? Porque es una interacción entre el medio fermentativo del microorganismo y dependiendo del microorganismo vamos a crear algo diferente. A partir de la glucosa o de la fructosa podemos crear un ácido, podemos crear un éster, podemos crear una acetona, podemos crear un ácido y todos ellos van enfocados ¿a qué? A cambiar la composición química de esos granos que el tostador va a tostar y que posteriormente se van a convertir en unos compuestos que son los responsables de sabor. Para esto es importante tener unos equipos y esos equipos nos van a permitir hacer cafés o el procesamiento avanzado es como cocinar. Por ejemplo, necesitamos unas herramientas, necesitamos una receta, necesitamos tener un control y necesitamos una materia prima. Necesitamos aprender a identificar esa materia prima. Es uno de los aspectos más importantes en el procesamiento avanzado. Porque cuando vamos a cocinar y vamos a preparar una comida tenemos que saber evaluar los ingredientes. Si no sabemos evaluar los ingredientes podemos comprar un producto que está en mal estado y ese producto que está en mal estado no nos va a servir para nuestro producto. En el café es aún más estricto. ¿Por qué? Porque el café tiene muchísimos componentes y el café puede tener diferentes porcentajes de humedades en el fruto fresco. Estamos hablando del fruto fresco. ¿Por qué cuando los productores empiezan a experimentar en café, por qué fracasan? Porque nos olvidamos de tomar nota, nos olvidamos de entender primero qué es lo que queremos. Eso es muy arriesgado porque los productores finalmente terminan perdiendo dinero y inclusive pierden el ánimo que tienen de seguir procesando cafés porque empiezan a tener errores. El 99% de los procesos experimentales terminan en un error o en un café que no es delicioso, ¿sí?
¿Qué pasa con eso? Eso hace que muchas más personas dejen de tratar de avanzar, dejen de tratar de crear algo nuevo, crear algo diferente para la industria. La industria siempre está buscando cosas nuevas y cada día el mercado es más exigente. Si seguimos produciendo lo mismo, pues van a seguir pagándonos lo mismo, porque no hay una propuesta nueva, no nos estamos diferenciando. Cuando no tenemos los equipos, también podemos caer en el error de crear un proceso en un volumen donde no podemos hacerlo porque no tenemos los equipos. Si necesitamos hacer una fermentación anaerobia, por ejemplo, y queremos hacer 500 kilos, necesitamos un bioreactor para 500 kilos, pero un bioreactor realmente con las condiciones que necesito. Si es anaerobio, no lo puedo hacer en un tanque abierto, como lo llamamos. Aquí hablamos de bioreactor porque ocurren unas reacciones biológicas. Hay 4 componentes que son los responsables de la calidad sensorial de una taza. Esos 4 componentes son la variedad, que conocemos un poco más de ello. El otro componente son las condiciones de suelo. El tercero es el clima y el cuarto es el proceso que apliquemos a esa materia prima. ¿Ya van entendiendo por qué es importante lo que estamos hablando hoy? Estos procesos que vemos en pantalla es los que normalmente viene hablando la industria del procesamiento en café. Resulta de que como el mundo está cambiando tan rápido, cada día surgen nuevas tecnologías, cada día surge un iPhone nuevo, cada día la memoria USB es más pequeña, cada día los celulares tienen más funciones. ¿Por qué la industria de la caficultura no puede llegar a un nivel de eso como está la industria del vino y la industria de la cerveza? Que antes de terminar el proceso ya podamos predecir a qué nos va a saber nuestro café. ¿Eso por qué? La respuesta es porque no nos hemos puesto las pilas como ingenieros en la industria alimenticia o en la industria de la microbiología a entender el por qué y cómo cambian esas materias primas. Lo que surge después y lo que va a seguir a los lavados naturales y honeys es el procesamiento avisado, que eso es lo que hemos hablado hoy, que se puede comparar con ¿qué? Con la industria del vino y de la cerveza. Por eso vemos aquí esta imagen con una copa de vino y una copa de cerveza. Cuando tú te compras una cerveza, siempre esperas comprar la misma, y ahí refuerzo mucho el tema de la importancia de la replicabilidad. Las fases del procesamiento avanzado implican la evaluación de la materia prima, la sanitización de la materia prima, que es esa cereza, el tipo de fermentación que vamos a hacer, el microorganismo y el secado. Como el tiempo es corto, vamos a ir un poco rápido. Aquí van a ver la pantalla, están viendo nuestra planta de procesamiento ubicada en el departamento del Cauca, donde monitoreamos 7 variables importantes a la hora de la fermentación, entre ellas TDS, grados Brix, temperatura interna, temperatura externa, conductividad eléctrica, y también tomamos muestras constantemente para identificar qué microorganismo es el que está fermentando nuestra materia prima. Este bioreactor consta de 2 partes, una parte donde está el café en su fermentación, y vemos una cámara inferior que es donde los jugos por decantación caen allí y luego son succionados para esparcirlo en la parte superior de los sólidos que se están fermentando. ¿Por qué tocó hacer este cambio? Porque recuerden que nosotros estamos fermentando un compuesto líquido acompañado de un compuesto sólido. No es igual a la cerveza y el vino. Es muy similar porque implica un sustrato y implica un microorganismo, pero tenemos sólidos y tenemos líquidos. Es por ello que nos tocó desarrollar este tipo de tecnologías que no estaban en la industria del café. Como no estaban, ¿qué nos tocó? Por obligación nos tocó crear bioreactores de fermentación y equipos de secado para poder producir volúmenes más grandes de cafés especiales, cafés con procesamiento avanzado en mayor volumen, porque el procesamiento avanzado no se basa en microlotes, se basa en poder llenar un contenedor, 2, si tiene la disponibilidad de materia prima del mismo café, con 88 puntos en taza, con los mismos descriptores, que va a ser exactamente el mismo. De pronto no va a ser exactamente el mismo, pero la aproximación sensorial va a ser tan grande que casi que el que lo está promocionando puede venderlo como si fuera el mismo café, porque va a tener los mismos descriptores, la acidez va a ser muy cercana, las condiciones de cuerpo van a ser muy cercanas. En el procesamiento avanzado, recuerden que la primera fase era la evaluación de la materia prima. La evaluación de la materia prima implica, aquí puse algunas variables porque estas son las más fáciles de medir.
Esas variables más fáciles de medir son pH. Recuerde que estamos hablando de las cerezas, recuerde que estamos hablando de los granos antes del procesamiento. Vamos a evaluar el tamaño del grano, que es muy importante. No fermenta igual un grano gigante a un grano pequeño. Hablamos de la densidad, que tiene mucha relación con el tamaño. Hablamos de los grados Brice, que son supremamente importantes porque digamos que es el compuesto principal de la fermentación, los azúcares que encontramos en esos granos de café. Algo muy importante también es el porcentaje de humedad. Las cerezas tienen una capacidad de absorción de humedad muy alta. Podemos tener cerezas con un 85% de humedad, podemos encontrar otras cerezas por debajo del 80%. Esa variación en la concentración de humedad se convierte en un factor supremamente importante, porque recuerden que el agua es un disolvente universal, que finalmente empieza a disolvernos compuestos que se pueden disolver, que están en la cereza, pero que son importantes para el procesamiento y que hacen que esa materia prima tenga las condiciones necesarias para mi proceso. Eso también tiene mucho que ver con las condiciones climáticas, que lo vamos a ver a continuación. La segunda fase del procesamiento avanzado es la sanitización de la materia prima, la sanitización de la cereza. Esa sanitización de la cereza, proponemos hacer una sanitización con UV, temperatura y ozono, que son los medios más económicos para hacerlo, y son formas de sanitizar la cereza para no dejar trazas que nos afecten la calidad sensorial, para bien o para mal. Recuerden que todo debe ser controlado. Lo que propone es un procesamiento controlado donde podamos predecir qué va a pasar al final del procesamiento. Podemos sanitizar de otras formas, pero debemos de tener cuidado de que esa forma de sanitizar no afecte nuestra calidad sensorial de manera negativa o de acuerdo a lo que estamos buscando. El tipo de fermentación habla si es una fermentación anaerobia, aerobia, láctica, alcohólica, acética, fúngica. Aquí vemos en pantalla una fermentación hecha con un hongo que viene desde Japón, se llama hongo koji, y en la imagen también vemos una fermentación en cereza y una fermentación después del despulpado, una fermentación en pergamino. Todos estos que ven acá en pantalla tienen una incidencia muy fuerte en el tipo de perfil que yo voy a lograr al final de mi procesamiento. Si yo pongo un microorganismo, quiero hacer una fermentación láctica, pero pongo unas Saccharomyces, pues voy a tener una fermentación alcohólica. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar hoy, pudiéramos aprender del procesamiento que nosotros estamos proponiendo y que ya es exitoso. Enviamos cafés a muchos lugares del mundo a través de esta técnica. Son cafés realmente diferentes. Entre ayer y hoy tuvieron la oportunidad de probar algunos en nuestras mesas de catación. Esos microorganismos que normalmente usamos son lactobacillus, Saccharomyces, Acetobacter, Aspergillus oryzae, Aspergillus, toda la familia Aspergillus. Hablo de oryzae porque es el que tenemos un poco más de experiencia y de la propuesta que hemos hecho últimamente, que pudieron ver en la anterior diapositiva. Los Saccharomyces son todos los responsables de fermentaciones alcohólicas. El resultado de una fermentación con un Saccharomyces es lo que hablamos de una levadura. El resultado final van a ser alcoholes, pero es una familia muy amplia donde podemos tener cientos de alcoholes diferentes. Dependiendo del alcohol que produzcamos, es el perfil sensorial que vamos a crear. Los lactobacillus, como ustedes pueden saber, son microorganismos que transforman los azúcares y otros compuestos en ácidos, principalmente en ácido láctico. Es un tipo de fermentación diferente a la fermentación alcohólica. El Acetobacter es el responsable de la fermentación acética, que no se podría llamar una fermentación completa porque esta necesita oxígeno para que suceda. Si queremos, es un microorganismo que casi no necesitamos inocularlo, porque con el solo hecho de abrir el bioreactor ya se va a contaminar o ya va a empezar a desarrollarse en estos microorganismos. Los Aspergillus, que como le decía son hongos que todavía estamos en fase de experimentación, tenemos dos lotes disponibles o dos recetas de procesamientos donde dependemos del microorganismo Aspergillus. Los microorganismos, las Saccharomyces como tal, se dividen en dos grupos, los ales y los lager. Los lager, como ustedes pueden ver, fermentan a bajas temperaturas, los ales a altas temperaturas. Es decir,
En nuestro caso, hemos experimentado mejores resultados con microorganismos tipo lager porque le permiten al café estar mucho más tiempo los azúcares en contacto con la almendra, entonces hay mayor transferencia de compuestos. Y además los lagers me permiten crear mayor número de compuestos frutales. Lo podemos encontrar en las cervezas de este tipo. Las cervezas de este tipo son cervezas que tienen muchísimo más sabor y nos mantiene las temperaturas mucho más bajas. Los sales trabajan a temperaturas más altas que pueden afectar el embrión y que pueden llevarnos a tener una fermentación más rápida, pero no tan exótica. No hemos tenido tantos resultados. Podría ser que logremos encontrar un microorganismo A tipo Ale que tenga unos muy buenos resultados. Aquí vemos los compuestos que están en el café. Estos compuestos son muy importantes porque finalmente lo que nos importa es la composición del grano y esa composición del grano cómo afecta la calidad sensorial de este mismo. Ellos son ácidos, alcoholes, cetonas, aldehídos, esteres y muchos otros, piracinas. Dependiendo de qué tipo de alcoholes, qué tipo de ácido tengamos, vamos a encontrar un perfil sensorial. Aquí hemos hecho algunas pruebas evaluando los compuestos de esos cafés para identificar esos compuestos cómo afectan la calidad sensorial y hemos encontrado, aquí tienen en pantalla algunos compuestos y al frente podemos ver qué sabores pueden generar en el resultado final de la taza. Esto es un proceso experimental pero con base científica porque se hace a partir de la cromatografía de gases. Vemos acá otros compuestos responsables de sabores. El secado supremamente importante, que era la fase final. ¿Por qué es importante el secado? Porque recuerde que debemos monitorear y controlar toda la fase del procesamiento. Y en ese monitoreo y control de las fases del procesamiento, si no controlamos el secado, vamos a perder todo lo que hicimos en la fermentación y en post-cosecha y antes del secado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos el café del bioreactor, la fermentación ahí no termina. Los microorganismos siguen trabajando con menos disponibilidad de azúcar, pero siguen. Entonces, cuando tenemos un secado de 8 días contra uno de 16 días, pues vamos a tener un café totalmente diferente. Esa es la importancia de poder tener un secado monitoreado y controlado. Hemos terminado, creo que fue supremamente rápido. Mis charlas normalmente son de muchísimo más tiempo, pero muy contento de poder compartir con ustedes. Tenemos nuestro proyecto, como les decía, al sur de Colombia, en el departamento del Cauca, y es un gusto para mí hoy estar compartiendo con ustedes. Productor de nacimiento, como lo he dicho en las salas de catación, este proyecto no nace con mucho dinero, nace con nuevas ideas y pensando en que las cosas se pueden hacer diferentes y que podemos motivar a que los jóvenes y nuestros hijos se involucren más en el desarrollo de esta caficultura para siempre estar proponiendo algo nuevo y algo con base científica, con base tecnológica, que no sea, siempre hablamos y siempre me preguntan, ¿sus cafés son experimentales? No son experimentales, todos los experimentos se hacen antes y creamos un nuevo producto que finalmente se convierte en un producto industrial. Creo que podemos tener tiempo para alguna pregunta o dos máximo. Por allá. Por allá. Mucho gusto, Carlos Dávila de Nicaragua. Dos preguntas. ¿Criba el fruto antes de hacer los procesos y qué es lo que utiliza para cribarlo si es así? ¿Me puedes repetir la pregunta? Creo. Si criba el fruto antes de hacer los procesos y perfecto. si es así, ¿en qué lo hace? Perfecto, es muy importante. Recuerde que una de las evaluaciones de materia prima era el tamaño. Es supremamente importante. En nuestra fase de procesamiento nosotros sí hacemos selección de tamaños. Es muy importante porque recuerde que frutos más grandes tienen un comportamiento en la fermentación, frutos más pequeños tienen otro comportamiento. Además, esa selección por tamaño, tú la llamas cribado, que es la forma básica de decirlo, ese cribado por tamaño me permite eliminar granos verdes pequeños y granos secos pequeños, además de granos que ya van despulpados antes de llegar a nuestro equipo, a nuestra despulpadora. Entonces, por eso es muy importante, esos granos que llegan despulpados a la despulpadora tienen otras condiciones, esos granos verdes tienen otras condiciones y esos granos secos tienen otra. Lo más importante en un procesamiento es tener uniformidad de la materia prima. Entonces, nosotros hacemos eso. La curva de crecimiento del grano es como una parábola. Empieza pequeño, en la fase de llenado, la flor se forma fruto, empieza a llenarse.
Cuando está en su tamaño más grande, ya podríamos llamarlo, es donde es más óptimo para el procesamiento. Luego empieza a perder humedad y se empieza a volver un grano pequeño, entonces es como una parábola. Lo que hacemos con la selección por tamaño es eliminar todos esos granos pequeños que finalmente van a ser granos predespulpados, granos verdes y granos secos. Muy importante en un procesamiento avanzado. Por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, gracias, muy ilustrativo. Mi nombre es Víctor Zipaque, represento al grupo Nestlé. En su experiencia, nosotros hemos hecho investigación y tenemos una caída del perfil sensorial a través del tiempo de almacén de este café, cuando hacemos inyecciones de sabor. ¿Cuál sería su opinión acerca de esto? ¿Cuánto tiempo es la vida útil de este café para que empiece el decaimiento de estos perfiles inyectados? Muchas gracias. Ok, perfecto. Recuerde que este es un procesamiento avanzado, este no es un procesamiento donde adicionamos frutas o adicionamos ningún tipo de saborizante. Es como la bioquímica y la química empieza a generar esos ácidos y esos alcoholes para crear perfiles exóticos y perfiles nuevos. En nuestro caso, siempre nuestros cafés, bueno, no siempre, los lotes nuevos pueden tienen una tendencia a tener una vida útil menor. Nuestros productos que ya llevan más tiempo en el mercado son productos que tienen una vida útil más larga. Esa vida útil de ese grano o esa vida donde esa materia, ese grano verde tiene las mejores condiciones, depende mucho del tipo de proceso, del tipo de microorganismo utilizado durante la fase de procesamiento, depende mucho de las horas de fermentación, depende mucho de la densidad, la actividad del agua, incluso la humedad que tenga ese grano, el porcentaje de humedad. Y aún más las condiciones de cómo tú lo almacenes. En Colombia tenemos humedades muy altas, tenemos temperaturas en algunos momentos muy altas y eso hace que ese grano se degrade mucho más rápido, porque la actividad del agua te puede generar microorganismos que finalmente empiezan a degradar compuestos y esos compuestos son los que tú necesitas para lograr ese perfil sensorial. Es así que en pruebas que nosotros hemos hecho con un almacenamiento donde tenemos temperatura y humedad controlada y empacamos al vacío para tener aún más protección, hemos tenido cafés de 1 año en perfectas condiciones. De ahí en adelante el perfil sensorial empieza a caer hasta encontrar cafés lo que llamamos reposados o con notas maderosas extremas, que ya no son cafés que no los ponería yo en la categoría de cafés especiales, porque fue mucho trabajo producirlo, pero no los almacenamos bien o no los comercializamos en el momento. Esos cafés ya perdieron el potencial sensorial que tenían. Muchas gracias por la pregunta, es una excelente pregunta. No sé si hay espacio para otra pregunta. Gracias. ¿Cuál es el mayor desafío al momento de estandarizar? Porque se realiza la prueba en pequeño, pero ya al momento de estandarizarlo tal vez en una cantidad más grande, ¿cuál es el mayor desafío que se han encontrado? Muchas gracias por la pregunta. Yo lo hablo desde la experiencia. Nuestro mayor desafío cuando creamos este tipo de procesos era encontrar los equipos adecuados para llevarlos a una escala mayor. Por ejemplo, cuando queremos seleccionar solo maduros y no tenemos un equipo de selección adecuado, hacerlo de la forma manual no podríamos hacer un bache de un buen volumen. De ahí necesitamos acudir a un equipo. Entonces la replicabilidad de cada proceso depende mucho de los equipos, la disposición de equipos que yo tengo. Cuando yo hago procesos experimentales tienen 2 finales. Un final que es llevarlo a una industrialización para producir más volumen y un segundo final que me quedará en la experimentación hasta que yo pueda crear la tecnología o pueda adquirir la tecnología, porque también hay tecnologías que están en el mercado pero son muy costosas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un procesamiento donde voy a refrigerar la cereza, recuerde que la cereza, el grano verde que llega a los compradores no representa menos del 20% de esa materia prima. Entonces, yo necesitaría un volumen muy grande. Yo refrigero mi muestra en la fase experimental, pero cuando voy a industrializar el proceso no puedo refrigerar 2, 3, 4, 5 toneladas. Sería muy costoso hacer ese proceso. Entonces, cuando yo hago un proceso
experimental y quiero escalarlo, debo estar pensando cómo voy a escalar cada una de las fases de ese procesamiento experimental, tanto clasificación como sanitización, fermentación y secado. Es supremamente importante, ahí juega un papel muy importante los equipos, por ello que nos tocó crear bioreactores y equipos de secado donde podemos controlar la temperatura, el flujo de aire, la humedad de esos equipos de secado para poder lograr los cafés que producimos hoy. Excelente. Solo una última pregunta del mismo tema. Si nos deja producción. ¿Cuál es una cantidad prudente para comenzar a estandarizar, tal vez ya del pequeño a crear tal vez un microlote o un nanolote? No hay una cantidad definida, yo lo he definido más por los costos de logística. Los costos de logística juegan un papel importante, lo que les decía. Si tú haces un lote de 100 kilos y hace un lote espectacular, pues sirve para un barista que va a participar en una competencia o un pequeño lote exclusivo, un lanzamiento de un lote exclusivo. Pero si no puedes hacer un mayor volumen, usted se va a quedar muy triste porque me pasó a mí, cuando tú produces 100 kilos y tú le mandas 4 muestras a 4 clientes y los 4 clientes dicen yo lo quiero todo. Es muy difícil explicarlo, decirle al cliente no se lo puedo vender porque ya lo vendí, pero ¿a quién se lo vendió? Porque el cliente va a empezar a insistir porque si le gustó ese tipo de café, él va a querer comprarlo porque él entiende que tiene potencial en el mercado. Generalmente cuando yo hago lotes pequeños, yo hago 400 kilos, 300 kilos, oferto 80 o 100 kilos porque tratando de suplir toda la demanda si 1 o 2 o 3 clientes me lo piden. Generalmente más son los costos de logística cuando queremos hacer un lote experimental. Generalmente nosotros hacemos 5 kilos, 50 kilos, 240 kilos y ya pasamos a los bioreactores que vieron en pantalla que son de 2.400 kilos de café despulpado. Muchas gracias a todos por las preguntas, por estar hoy, por acompañarnos. Muchísimas gracias.